Hola de nuevo, vamos a continuar en Efesios y hoy nos toca ver Efesios 3, 9. Está hablando Pablo y lo que dice en Efesios 3, 9 dice: fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. Lo que está diciendo Pablo es que Dios lo eligió a él para que pudiera explicarles a la gente no judía, o sea, a ti, a mí, bueno, de ese tiempo, pero también va dirigido para nosotros, el misterioso plan de Dios. El creador de todas las cosas mantuvo oculto desde el comienzo. Y aquí se podría interpretar y decir, bueno, el plan no existía y se lo reveló a Pablo. Pero no, si vemos las escrituras, el plan de Dios está desde el primer versículo de la Biblia. Y a lo largo de las escrituras está, o sea, hace miles de años antes que viniera Cristo está. Por lo menos unos 2000 años antes que viniera Cristo, ya estaban las escrituras. Pero entonces, ¿por qué dice Pablo que fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan de Dios? El creador de todas las cosas mantuvo oculto desde el comienzo. Porque era necesario. Bueno, para entender esto creo que nos va a ayudar mucho una historia que está en Lucas. En Lucas 24. Cristo viene a esta tierra para venir a rescatarte a ti y a mí. El plan de Dios, la forma de rescatarte era que diera su vida y que muriera en esa cruz para que nada pudiera separarte entre tú y él, y entre yo y él. ¿Qué me separaba? Mi pecado, tu pecado. Eso nos separaba. Cristo pagó mi pecado y tu pecado en esa cruz. Una vez que muere, resucita al tercer día. Y se le empieza a aparecer a gente, no en forma de fantasma, sino un hombre resucitado, pero un hombre. Come, bebe. Es un hombre. Cristo murió, pero resucitó. Y entonces, al tercer día, van caminando dos de sus seguidores para una aldea. Y estos dos seguidores están muy tristes porque pensaban que Cristo era el Mesías, que Jesús era el Salvador del mundo, que él era el que habían prometido las escrituras que iba a venir a salvarlos, que iba a venir a rescatarlos. Y tenían su esperanza en eso. Entonces imagínate, pones tu esperanza en una persona pensando que es el Salvador. No entiendes el plan. Y de repente muere. Y dices, pero ¿cómo va a morir? O sea, si es Dios, pues no pudo haber muerto porque es Dios. O sea, entonces no era él. Pero no entendían el plan. Y entonces van caminando. Y Cristo resucitado. Me imagino que van en el camino. Caminando. Y Cristo se les empareja. Y empieza a caminar con ellos. Y empiezan a platicar. Y entonces, pues así, pues, ¿qué tienen? Pues, ¿cómo que qué tenemos? Tú piensan que es un hombre normal, no ubican que es Cristo, tus ojos están como cegados, o sea, te están viendo, pero no lo identifican. Ahorita vamos a ver por qué. Y van caminando y le empiezan a decir, pues, ¿cómo que eres el único que no sabes qué pasó? O sea, todo el mundo se enteró que mataron a Cristo.
a Jesús. Nosotros pensamos que era el Mesías. Y pues por eso estamos bien tristes, ¿no? Y entonces Cristo va caminando. Vamos a ver la historia. Lucas 24:13. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido hace 3 días, que a Cristo lo mataron, ¿no? Que habían sucedido, pero un ratito antes, ellos habían escuchado que a unas mujeres se les había aparecido Jesús. Entonces van hablando de, murió, pero Cristo, no, pues habrán visto tan locas estas señoras, seguramente eso pensaban, ¿no? Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Ellos pues van, se aparece, pero no ubican como que viene del cielo ni nada, se aparece. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Dijeron, pues no lo vimos y viene caminando con nosotros. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Dios les ciega, están viendo todo, lo están viendo a Él, pero pero Dios impide que lo reconozcan. Esto va a tener mucha relación con lo que estamos viendo. Por eso, bueno, sigamos. Él les preguntó a Jesús, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Y entonces, pues ellos como que se sacan de un agacho. O sea, ¿cómo? Se detuvieron o sea, van caminando y de repente se detienen. Se detienen de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, o sea, como un poco molesto, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido ahí en los últimos días. Y Jesús les dice, pues ¿qué cosas? Les pregunta, ¿qué cosas sucedieron o qué pasó? Preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana, temprano, y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles, quienes le dijeron que Jesús está vivo. Pero ellos no le creyeron a estas mujeres. Entonces, van un poquito para resumir. Van caminando estos señores. Son seguidores de Jesús, estuvieron con él. No son discípulos, pero son seguidores. Y ellos dicen, pensamos que era el Mesías. Se nos aparecieron, fueron mujeres a la tumba en la mañana. Y lo que vieron es una tumba vacía. Y ángeles en la tumba. Y estos ángeles le dijeron, pues no van a encontrar aquí a Jesús, porque Jesús está vivo. Pero ellos no le creyeron a estas mujeres. Y no creyeron. Y ellos conocían las escrituras seguramente. Pero ¿por qué si está escrito tan claro, por qué no lo entendieron? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces, están reunidos en Jerusalén los discípulos. Llegan estas mujeres que vienen de la tumba y dicen, ¿qué creen? Jesús está vivo. Y ellos dicen, no puede ser. Pero vamos al chisme, vamos a la tumba. Y entonces se van corriendo a la tumba, algunos, y ven y dicen, sí, pues efectivamente el cuerpo no está. Pero a ellos no se les aparecieron los ángeles. Y regresan y van con el chisme a todo el grupo y dicen, sí, efectivamente, o sea, las mujeres tienen razón, el cuerpo no está. ¿Pero que está vivo?
pues no creemos, o sea, lo vimos que está muerto, o sea, lo mataron, ¿cómo va a estar vivo? O sea, le dieron una tranquiza, fue crucificado, no hay forma que esté vivo, estaba muerto, no lo vimos que murió. Entonces Jesús les dijo, qué necios son, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. Aquí confirma Jesús que su plan está escrito en las escrituras. ¿Quién lo escribió? En los profetas, o sea, en toda la Biblia. Y pregunta, ¿acaso no profetizaron claramente? O sea, no está muy claro en las escrituras que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria. O sea, si lo ven en las escrituras, ahí está. ¿Cómo que no entienden? ¿Cómo que no? Y ustedes leen las escrituras, ¿cómo que no lo entienden? Entonces Jesús los guió por las escrituras de Moisés. ¿Moisés qué escribió? Los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces Jesús les empieza a hablar desde el primer libro de la Biblia, desde Génesis. Dice, entonces los guió por los escritos de Moisés y todos los profetas. Y pasó los 5 libros de la Biblia, les fue hablando las escrituras. ¿Qué les está diciendo? ¿Les cuenta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas? O sea, no han entendido. Lo que les está hablando es, miren las escrituras, y ahí estaba, antes que sucediera, unos 2000 años antes que sucediera, escrito que iba a venir el Mesías y que iba a morir por sus pecados, pero que iba a resucitar al tercer día. Y los está regañando, ¿no entendieron? Pero ellos no, pues dicen, sí, pero, o sea, y les empieza a hablar, les empieza a redactar Jesús, pero ellos van caminando. Entonces van caminando y le dice Jesús, entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Les empieza a explicar el plan de Dios, de él. Pero ellos no entienden que él es Jesús. Está cegado no alcanzan a ver. Imagínate, Dios mismo, Cristo mismo les está enseñando las escrituras y ellos no lo ven. ¿Por qué? Ahorita lo vemos. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, como que no iba a Emaús, como que iba más para allá. Pero ellos le suplicaron, oye, está re interesante esto que nos estás explicando. Por favor, quédate con nosotros. Quédate con nosotros esta noche. Ya se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. ¿Y qué hacen? Llegan a la casa, donde se van a dormir. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. ¿Qué hacen? Van a comer. Y lo que hace Jesús es que toma el pan, lo bendice, dándole gracias a Dios. Se lo parte y se los da para que comen. De pronto, cuando les da el pan, se le abrieron los ojos y lo reconocieron. ¿Pero cómo? ¿Iban ciegos? No, se le abrieron los ojos espirituales. Dios les abrió los ojos espirituales. Estuvo caminando un ratote con ellos. O sea, para haberles explicado desde Génesis, todos los profetas, lo que hablaba de él, pues habrá estado un rato. ¿Te gusta una hora platicando con ellos? Las escrituras, obviamente, versículos clave. Va platicando y Jesús hace como que va más para allá, para otro pueblo. Y ellos ya llegan a su destino y le dicen, y ellos, está bien interesante esto que nos estás platicando, bro. Quién sabe quién seas, bro, pero estás bien interesante. A ver, síguenos platicando. Pero, oye, quédate a dormir. Ya se va a estar haciendo tarde. Mira, te invitamos a aquel lugar para dormir y ahorita te invitamos a cenar. Y Jesús dice, bueno, vamos a cenar. Entran a la casa, hay pan. Jesús lo toma, lo bendice, lo parte y se los da. Y en ese momento se les abren los ojos espirituales. Se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Entonces dicen, no manches, es Jesús resucitado.
caminó con nosotros, estuvo con nosotros y estábamos ciegos, no lo vimos. Y en ese instante Jesús desapareció. Ahí sí, no es de que se desaparece. Es Jesús, es Dios. No es de que saliera a la puerta. Lo estás viendo y ¡pum! Desaparece. Es Dios. Dios resucitado, Jesús resucitado. Entonces se dijeron el uno al otro y se preguntan, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y estaba explicando las escrituras y ellos, está bien interesante esto, ¿no? Y empiezan a sentir cosas, ¿no? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Ellos habían salido de Jerusalén, fueron a Maús. Entonces hicieron una hora. Habrían hecho más porque iban caminando. Entonces seguramente el regreso de la emoción no iban caminando, iban corriendo. Entonces, ¿qué te gusta que habrá estado con ellos? ¿Más de una hora? Platicando. Si de regreso hicieron una hora, no se habrán ido caminando, se habrán ido corriendo de la emoción. En menos de una hora estaban de regreso en Jerusalén. Ahí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad, lo vimos, caminó con nosotros, resucitó, está vivo. ¿Qué tiene que ver todo esto? Ahora sí regresemos a Efesios 3:9. Dice Pablo, fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan de Dios. Este plan está en todas las escrituras. De hecho, Pablo las conocía. ¿Qué tiene que pasar en la vida de alguien? Y ahí es a lo que quiero llegar. En tu vida y en mi vida. Podemos estar leyendo las escrituras. Podemos congregarnos. Podemos ser maestros de las escrituras. Podemos enseñar, dar conferencias, lo que tú quieras. Ir a la iglesia. Pero no vamos a entender, o vamos a entender quién sabe qué. Lo que tú y yo necesitamos es pedirle a Dios, Cristo, revélame tus escrituras, dame tu Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo de Dios, no vamos a entender las escrituras, vamos a entender quién sabe qué. Vamos a entender religión. Y la religión a veces es una carga. Pero no vamos a entender paz, amor. Esos son frutos que da la palabra. Tú y yo necesitamos orar sinceramente a Dios y decirle, Dios, por favor, dame de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo. Ayúdame a que tu palabra caiga en buena tierra. Porque si cae en buena tierra en mi vida, la voy a entender, la voy a disfrutar. Y los problemas, las circunstancias, las angustias no la van a pagar. Porque podemos recibir la palabra. Pero la misma palabra dice, y Cristo lo contó, pueden venir problemas, pueden venir momentos difíciles, pero si esa palabra no cayó en buena tierra, se va a pagar la escritura, se va a pagar esa palabra y no va a crear fruto. La vamos a recibir con gozo en un momento, pero se va a pagar. Lo que tú y yo necesitamos como objetivo es, Dios, dame que tu palabra penetre en buena tierra en mi vida. Dame tu espíritu, dame que penetre en buena tierra y dame que dé fruto tu palabra. Porque Pablo era un estudioso de la Biblia y andaba matando a cristianos, andaba matando a gente que creía en Cristo. ¿Qué tuvo que pasar? Hasta que Cristo no le abrió los ojos y recibió el Espíritu Santo, pudo entender y entonces dar su vida por completo a Cristo. Tú y yo podemos estar igual.
Necesitamos que Dios nos dé su Espíritu Santo, pedirle que nos revele su palabra y que nos abra el entendimiento. Porque Cristo mismo nos puede estar enseñando como a los de Maús, y no entendían, y no veían a Cristo, y no veían su salvación. O sea, Cristo caminó con estas personas, les enseñó la palabra, Cristo mismo se las enseñó. Y ellos no entendían. No fue hasta que el Espíritu Santo les abrió sus ojos espirituales que pudieron ver a Cristo. Y entonces dijeron, wow, ahora entiendo. Entonces, dice Pablo, fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan de Dios. El misterioso plan, ¿cuál es? La buena noticia de Dios iba a venir. Y que estaba desde antes, el creador de todas las cosas. Cristo es el creador de todas las cosas. Mantuvo oculto desde el comienzo. Ya estaba, se lo reveló, pero la gente no lo entendía porque no había recibido el Espíritu Santo. Pero en todos los profetas lo entendieron, pero no lo veían claramente. No fue. Si tú, ya vimos en Emaús que Cristo les empieza a platicar desde el primer libro y toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento les empieza a hablar, que hablaba de Él. Si empezamos a escudriñar la palabra, a leer la palabra, nos vamos a dar cuenta que Cristo está desde principio a la mitad y hasta el final. Este libro se trata del plan de Dios, de Cristo para tu vida y para mi vida. Pero no es hasta que el Espíritu Santo lo hable, no lo entienda, todo habla de Cristo. Pero ¿por qué si la leí muchas veces no entendí? Y ahora la leo y digo, wow, aquí está Cristo, acá está Cristo. Porque necesitamos que el Creador de todas las cosas nos la revele. Porque si no, va a estar oculto a nuestros ojos y podemos estar leyendo, podemos ir a la iglesia, servir, hacer y no entender. Y no disfrutar la palabra. Y no vivir en la palabra. Y que la palabra va a caer en mala tierra. Y la vamos en su momento puede caer la tierra. Podemos pensar que creemos. Cuando Cristo sea nuestro principal objetivo, quiere decir que estamos empezando a creer. Nuestra vida circula alrededor de Él. Cuando nuestra vida está en principio, puede ser que no hemos creído. Pidámosle, oremos, para que este plan que está oculto, pero que ya está abierto a disposición de quien quiera, sea revelado a nuestras vidas y a la vida de los demás. Y que entonces podamos hacer lo que Pablo está haciendo, que seamos elegidos para explicarles a todos los demás este misterioso plan de Dios, el creador de todas las cosas, que mantuvo oculto a los ojos de los demás y tal vez ha mantenido oculto porque no han nacido de nuevo, porque no han creído y porque no han confiado en Cristo. Y por eso andan poniendo sus cargas en la religión, en su trabajo, en mil cosas. Y no en Cristo. Que este plan no esté oculto para nosotros, pensando que creemos y esté oculto. Pidámosle que sea revelado hoy. Y que de aquí para adelante Él empiece a revelar y empiece a tratar con nosotros. Y empecemos a entender este misterioso plan. Este misterioso plan es para mi vida, para tu vida. Pero que no vivamos con un misterioso plan oculto, sino que lo empezamos a entender. Y esto nos lleva a explicarles a los demás de qué se trata. Y que Dios les abra el entendimiento de qué se trata. Cristo, te pedimos que tengas empatía con nosotros, que sabemos que la tienes. Pero por favor, revélanos a cada uno de nosotros tu misterioso plan, tu evangelio, tus buenas noticias. Que no pensemos que lo que creemos, que lo entendemos y esté oculto.
Tú conoces nuestro corazón, conoces nuestras vidas. Te pedimos que ilumines nuestro camino, ilumines nuestro pensamiento. Y así como estos señores de Maús les abriste el entendimiento y pudieron verte, sé con nosotros, por favor. Enséñanos las escrituras como se las enseñaste a ellos, que se las fuiste hablando desde los primeros libros de la Biblia y fuiste hablando a través de toda la Biblia, y ellos literal dicen que su corazón latía de cómo tú les hablabas. Tú haz eso, háblale a nuestro corazón, que quede muy claro diciendo, wow, hoy me hablaste y mañana me hablas. Ayúdanos a apartar tiempo para pasar tiempo en tu palabra, y que ese tiempo tú nos vayas hablando, te conozcamos, tú nos conozcas, y tener una mejor relación contigo. Que nos ayudes a caminar, que no caminemos solos. No nos dejes solos, por favor, Cristo. Ten misericordia como esos que hablaste con Maús. Y si estamos ciegos pensando que te vemos, ten misericordia, perdona nuestra maldad, perdona nuestra incredulidad, y déjanos recibir tu espíritu, ser llenos de él, y que tú abras nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, nuestro corazón, lo transforme, le dé nueva vida, y te podamos ver y podamos caminar diariamente contigo. Déjanos de aquí para adelante vivir para ti y no para nosotros, porque eso nos conviene, Señor, y te conviene, y nos conviene a todos, Señor. Estar en ti y que tú habites nuestro corazón, habites en nuestra vida. Te abrimos las puertas de nuestra casa, las puertas de nuestro corazón, de nuestro alma. Penetra lo más profundo de nuestros huesos, corazón, alma, espíritu, y gobierna nuestras vidas desde el interior. Y quédate a vivir con nosotros para siempre, Jesús. Te abrimos nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales y déjanos ver tu plan. Tu plan hermoso, que nos quiere dar salvación, que nos quiere dar plenitud de vida. Gracias, Jesús, por haber derramado tu sangre en esa cruz, para hoy poder recibirte con tu perdón de nuestros pecados, con el perdón de nuestra maldad. Pero déjanos ya no querer vivir igual, sino querer ser transformados. Tener una nueva vida en ti, Cristo, que tú seas nuestra identidad y seas todo para nosotros. Por favor, te lo pedimos en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Nos estamos viendo.